Buen día, Ulises, ¿sí se escucha? ¿Cómo está? Buenos días al grupo 22, sábado. Vamos a, Hoy día vamos a ver la auditoría del estado de flujo de efectivo. Ya, este estado, muchas personas, muchos profesionales a veces no saben elaborar correctamente. No digo que no lo hacen, sino lo hacen, pero a veces incorrectamente. Entonces, para auditar, para revisar si este estado está de acuerdo a normas de contabilidad, primero hay que saber cómo se elabora. Entonces, vamos a enseñar la primera parte, cómo se elabora este estado de flujo de efectivo y en la segunda parte, cómo se debe revisar. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a hacer hoy día. Estamos grabando, por si acaso, la clase. No sé si alguna duda, alguna consulta antes de empezar la clase, hasta compartir mi pantalla. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a pasar directamente. ¿Por qué se audita este estado? Primero me voy a ir a lo que dice la norma de contabilidad 11. ¿Me confirma si se ve la norma de contabilidad 11? Sí, Lisa. Entonces, en esta norma de contabilidad te dice que es información esencial requerida para una adecuada exposición de estados financieros. Entonces, me voy a ir a la parte de los estados. Aquí dice balance general, o sea, los estados que debe tener una empresa en el sector privado es estado de balance general, estado de ganancia y pérdidas, estado de evolución del patrimonio y lo que es estado de flujos de efectivo. Eso dice, flujos de efectivo y notas. Entonces me voy a ir, esto es un estado, antes conocido como estado de cambios en la situación financiera, ¿ya? Antes, ¿ya? Conocido como cambios en la situación financiera. Es otro estado, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí te dice que es el estado de flujos de efectivo, es un estado básico, dinámico, que expone el flujo. Sería, por ejemplo, embolsos y desembolsos. ¿Qué quiere decir embolsos? Entradas y salidas. De efectivo, pero no es de vengado, de efectivo y equivalentes. Equivalentes de efectivo. O los cambios en los recursos de la entidad originados en actividades de operación, inversión, financiamiento durante un ejercicio determinado. No te dice más, es lo único que habla esta norma, ya esta norma 11. No te dice más del Estado, no te dice cómo se hace, cómo se elabora, no te dice la estructura, no te dice nada. Entonces ahí termina digamos, su concepto de este. Entonces, como no hay norma local, no hay tampoco tenemos normas para hacer estado de flujo de efectivo, entonces hay que ir a la norma internacional, ¿ya? Entonces hay que ir a la norma internacional, que es la norma internacional de contabilidad NIC 7, estado de flujos de efectivo. Entonces, yo debo elaborar en Bolivia, tomando en cuenta esta norma. Esto es para el sector privado, ¿ya? Y también para las empresas públicas. También hay otra norma que se llama estados de flujos de efectivo para el sector público, que es la NIC, sector público 2, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta, y aquí habla, vamos a ir aquí, alcance de esta norma, dice antes, por ejemplo, esta norma sustituye a la antigua NIC 7, antes les decía, era estado de cambios en la posición financiera, el 2000, aprobada en 1977. Entonces, antes había un estado de cambios en la posición financiera, se llamaba. Entonces, era origen y aplicación de fondos. Este era origen y aplicación de fondos. El actual es estado de flujos de efectivo. Solo muestra movimiento de plata y equivalentes de efectivo. Eso muestra. Entonces, hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí ustedes necesitan revisar, yo no voy a, vamos a ver, aquí vamos a ver efectivo y cuál es de efectivo. ¿Qué es un equivalente de efectivo? Son inversiones a corto plazo, dice, de gran liquidez que son fácilmente convertidas en importes determinados de efectivo, están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. ¿Qué son? Por ejemplo, los CDIMS, me permite pagar impuestos como fuera efectivo, las notas de crédito negociables que me da el Estado,
puede ser DPFs a menos de inversiones temporarias o inversiones a corto plazo a menos de 90 días. Esos serían, por ejemplo, DPFs menos de 90 a 60, 30 días son equivalentes de efectivo, ¿ya? También puede haber, ustedes han debido ver los bancos, tienen los SAFIs, donde se hacen inversiones y se gana intereses y se puede mover, se lo puede sacar esa plata en cualquier momento, por lo tanto son equivalentes de efectivo. También puede ser el oro también puede ser, cualquiera acepta que le pague en oro por el valor que tiene este metal, por lo tanto podría ser equivalente de efectivo. Entonces, hay que tomar en cuenta aquí. Entonces, aquí explica, por ejemplo, qué es efectivo y qué es de efectivo, ¿no? Entonces, aquí habla de 90 días, por si acaso, en algún lado debe estar, ¿no? Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, 3 meses o menos a la fecha de adquisición. Entonces, toda inversión menos de 90 días se podría considerar como equivalente de efectivo. Entonces, aquí está la presentación del flujo, hay actividades de operación, hay actividades de inversión, hay actividades de financiamiento, y aquí hay 2 métodos para hacer el flujo de efectivo. Vamos a ver ahorita método directo y método indirecto. Vamos a explicar. Entonces, lo único que estoy mostrando es que ustedes deben tomar para revisar este estado, primero saber cómo se hace el estado. Y para eso hay que revisar esta NIC 7, ¿no? NIC 7, estado de flujos de efectivo. Aquí está efectivo en moneda extranjera, intereses, dividendos, impuesto a la ganancia, inversiones en subsidiarias, o sea, tiene todo, digamos, transacciones no monetarias. Entonces aquí hay que, ¿no? Las transacciones de inversión financiera que no hayan sido requerido el uso de efectivo, que es de efectivo, se excluirá, dice, se debe eliminar del flujo de efectivo. Lo que no tiene movimiento de plata o equivales de efectivo, se debe excluir de este estado. Entonces, así de claro es esto. Entonces, componente de la partida efectiva y equivales de efectivo empieza a explicar informaciones de velar en notas. Entonces, aquí está. Y esta norma ha sido emitida en el año 1994, ¿ya? Modificada en 2008. Entonces, pueden ver aquí las modificaciones. Y entonces, hay otros que siguen haciendo estado de cambios en la posición financiera, cuando eso ha sido sustituida, ha sido abrogada el año 1994. ¿Cuándo? 94, 2004, ya estamos llegando casi a 24 años, ¿no? Son 17 años que ya no está vigente, pero siguen haciendo algunos profesionales ese estado, porque así lo han enseñado en la U cuando eran estudiantes, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta. Eso quería como preámbulo. Ahora nos vamos a ir al estado de flujo de efectivo. Ya aquí está un estado. Se ven, ¿no? Unas diapositivas, dice estado de flujo de efectivo NIC 7. ¿Me confirma si se ve? Sí, dice. Entonces, vamos a enseñar cómo se debe elaborar un estado de flujo de efectivo. Cómo se elabora. Después, cómo se revisa. Si sabes cómo se hace, es fácil es revisar. Y si no sabes cómo se hace, es difícil que revises. Entonces, muchos profesionales no saben elaborar, por lo tanto, no revisan. O elaboran incorrectamente. Entonces, y eso vamos a explicar ahora con este estado. Este curso dura, por si acaso, 40 minutos, o sea, casi 50 minutos, estas diapositivas que vamos a ver. Después, el tiempo restante, vamos a ver lo que es, cómo se revisa. Ya, este curso de flujo de efectivo, una Before, una consultora grande, una Before, una vez vino a dar a Cochabamba. ¿Sabes cuánto cobraron? $200. Duró 6 horas el curso, 6 horas de capacitación, un viernes en la noche y un sábado en la mañana. $200. Entonces, vamos a ver el estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces, hay un presidente o expresidente de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, le preguntan, ¿no? A esta expresidente de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más avanzados del mundo, uno, ¿no? Porque hay varios, Japón, Alemania, ¿no? Son países avanzados, muy avanzados. Entonces, le preguntan a este
expresidente de la bolsa y le preguntan, y él responde, ¿no? Dice, ¿qué estado usted requeriría para tomar decisiones? Pero solo tiene una opción. Él dice, si yo tuviera que tomar una decisión forzada entre tener información sobre utilidades, sobre el estado de resultados e información sobre el flujo de efectivo, hoy en día escogería información sobre flujos de efectivo. Porque hay empresas que pueden tener utilidades y pueden estar en quiebra por falta de liquidez. Y hay empresas que pueden tener pérdidas y pueden estar solventes por lo que tienen liquidez. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando ustedes van al banco a prestarse plata, no les preguntan qué tienen de activo, no les dicen qué tiene de activo, no les dicen tiene casa, tiene auto, tiene tal, no les preguntan, les dice cuánto genera efectivo, cuánto gana en términos de efectivo, eso les pregunta. ¿Cuánto es su salario? ¿Dónde genera plata? Entonces, eso no les preguntan qué bienes tienen, qué tienen. Ellos no les interesa, sino cómo generas plata, dónde, cuánto, qué monto, eso. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los beneficios de la información sobre flujos de efectivo? Este estado de flujo, juntamente con el resto de estados, el balance general, estados de resultados, evolución del patrimonio, permiten evaluar los cambios en los activos netos de la entidad, su estructura financiera, incluyendo liquidez y solvencia. Si tengo liquidez y tengo solvencia para pagar mis deudas. Y su capacidad para modificar las fechas de cobro y pago. ¿Qué quiero decir? Si no tengo plata, tendría que ampliar mis plazos de mis acreedores. No tengo plata para pagar. O si quiero plata, modificar tal vez mis cuentas por cobrar, modificando, reduciendo los plazos o dando un incentivo para que me paguen antes, así tener más efectivo. Todo el mundo está detrás de plata, los países, las personas, las empresas. Así está en el mundo. ¿Ustedes por qué están estudiando? No es porque les guste contabilidad, auditoría, no. Están estudiando para generar un poquito más de recursos en el futuro en términos de efectivo, si no hubieran estudiado. Eso es. Porque yo doy clases por flujos de efectivo. Las empresas, ¿por qué venden? ¿Por qué se pelean en el mercado? Por flujos de efectivo. Los países, ¿de qué se pelean? Flujos de efectivo. Todo. Entonces, vean, todo está detrás del efectivo y equivalencia de efectivo. Entonces, por eso es importante, es útil para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalencia de efectivo. Es útil. Es lo mismo. Una dama le dice a su papá, me voy a casar con tal persona. Y esa persona le dice, pero es pues muerta de hambre, te va a matar de hambre, no gana nada, no genera. Así te dicen, ¿no ve? Entonces, o te dice, me voy a casar con tal persona. Entonces dice, pero está bien, genera plata, tanto, no es simpático, pero genera plata, ¿no? Entonces, eso es. ¿Por qué se dedican muchos a hacer fútbol o algún deporte donde ganan mucha plata, ¿no? Entonces, vean por qué, digamos, el efectivo es importante en el mundo de las empresas. La información histórica sobre flujos de efectivo se usan como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de los flujos de efectivo. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo por historia que genero flujos de efectivo buenos, entonces en el futuro también puedo seguir generando flujos de efectivo. Entonces yo voy a ver un poquito de historia. Esto se hace por si acaso, esto es información histórica, no es información pasada. Se elabora este estado sobre eventos pasados, igual que el balance general, estados de resultados, son eventos pasados. No es proyectado, ¿ya? Entonces, y tampoco es sobre información actualizada. Antes actualizaba los estados mediante UGBs. No, este es información histórica, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta. ¿Qué más? Veamos aquí, efectivo. ¿Qué es efectivo? Comprende tanto caja como lo que está después en los bancos. Caja y bancos. ¿Ya? Esos son normalmente lo que están efectivo. ¿Qué son equivalentes de efectivo? Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, son fácilmente convertibles en importe de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Entonces, en este caso, son, por ejemplo, CDIs, les decía, notas de crédito negociables, DPFs,
menos de 90 días. Pueden ser inversiones en la SAFI, los bancos tienen una unidad que se llama SAFI, donde uno invierte plata y ellos te compran acciones o bonos o DPFs y ganas cierto interés. Entonces, y te ponen algunas reglas. Dicen, movimiento solo puedes mover 4 veces al mes, o 3 veces al mes, o 5 veces al mes, y si mueves más, pierdes tu interés. No pierdes el capital, pierdes pero la ganancia. Sujetos de, ¿no? Entonces, ahí está lo que es el equivalente de efectivo. Entonces, las inversiones, cuando son inversiones en DPFs, por ejemplo, o inversiones en bonos, o inversiones en letras del tesoro, cualquier inversión, se puede se puede poner en 3 grupos las inversiones. Uno, equivalente de efectivo, si son inversiones menos de 90, en plazo menos de 90 días. Si es más de 90 días hasta 365 días, entonces de 90 días hasta 365 días va a ser inversiones a corto plazo, fuera de equivalente de efectivo. Y lo que va a haber inversiones más de un año va a ser inversiones permanentes o inversiones en no cociente. Entonces, hay que saber ver. También habla de flujos de efectivo. Flujos de efectivo son entradas y salidas en efectivo y equivalentes de efectivo. Es en términos de cash, como dicen, en plata, en equivalentes de efectivo. Entonces, algunas definiciones sobre actividades. ¿Qué es una actividad de operación, inversión, financiamiento? La actividad de operación constituye la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad o de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas como inversión o financiamiento. ¿Qué es actividad? Vayamos a Soboce. Su actividad principal es venta de cemento. Entonces, las entradas por plata por esa venta es la actividad de operación. Vayamos a lo que es Messi. Es una empresa, digamos, ¿cuál es su actividad? Jugar al fútbol, eso es su actividad. Ya después las propagandas, eso ya no es su actividad principal, ¿ya? Entonces tienen que ver los flujos de operación, vayamos lo que es, no sé, taquiña. Su flujo de operación es la venta de cerveza y para eso, para la producción de cerveza tiene pues también salida de plata, ahí están las materias primas, manos de obra, entonces eso es flujo de operación. Vayamos lo que es, no sé, Quindón, cuáles son las ventas, entradas por las ventas de productos de pollo y también los gastos, salidas de plata por la compra de materias primas, pollo, mano de obra, energía eléctrica, ¿no? Entonces, esos son sus actividades de operación. Entonces, ¿qué son las actividades de inversión? Operación, por si acaso, esta actividad de operación está relacionada con el capital de trabajo. Capital de trabajo, ¿qué es? Activo cociente con pasivo cociente. Activo cociente menos pasivo cociente nos da lo que es capital de operación. Está relacionado con eso. Entonces, tenemos entradas y tenemos por el lado del pasivo las salidas. Entonces, ahí está operación. ¿Qué es actividades de inversión? Son aquellas compras, ¿ya? De inversiones, que pueden ser inversiones en acciones, pueden ser activos fijos, pueden ser bonos, todo lo que está relacionado con el activo no cociente, con el activo no cociente. Puede haber entradas y puede haber salidas de plata. ¿Qué puede haber entradas? Yo vendo un activo fijo, entonces entra plata, y eso es actividad de inversión. Yo compro activo fijo, no vendo, compro. Entonces ahí entra lo que eso es salida de plata. O compro inversiones en taquiña, eso es inversión, entra salida de plata. Entonces, ese es, por eso son las de son la adquisición o desapropiación, dice, o venta, quiere decir, de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué son estas no incluidas? Por ejemplo, equivalentes de efectivo serían inversiones a menos de 90 días, ¿no? ¿Qué son financiamiento? Es todo el pasivo no cociente y también el patrimonio. Entonces, son actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos de la entidad. Entonces, si yo me presto plata de un banco, eso es una actividad de financiamiento. Si yo pago ese préstamo, el capital, eso es una actividad de financiamiento. Me estoy financiando. O sea, ¿está entrando plata por financiamiento o está saliendo plata por cumplir las obligaciones de financiamiento, o sea, los capitales que yo me he prestado, tengo que devolver? Entonces, esos son los 3 grandes grupos
que debe mostrar el estado de flujo de efectivo. Actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Qué es efectivo y equivalentes de efectivo? Ya hemos dicho, los equivalentes de efectivo se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo, que es 90 días, por si acaso, equivalentes de efectivo, menos de 90 días. Una inversión financiera para ser calificada como equivalente debe ser fácilmente convertible en efectivo, estando sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor y vencimiento próximo, ejemplo, 3 meses o menos a la fecha de adquisición. Ahí pueden haber DPFs, bonos del tesoro, pueden haber bonos, puede haber letras del tesoro, CDMs, ¿no? Puede haber notas de crédito negociables, puede ser oro, por ejemplo, también. Vayamos a lo que es préstamos bancarios. Ya, los préstamos bancarios, dice aquí, efectivamente, los préstamos se consideran en general como actividades de financiamiento, porque es un préstamo, entra plata y me financio. En algunos países, sin embargo, los sobregiros bancarios, a veces yo hago un sobregiro, ¿no ve? Giro un cheque en descubierto, entonces el banco me lo paga, no tengo plata para mi saldo, pero el banco me lo paga porque tengo un convenio para sobregirarme, digamos, hasta 100,000. Entonces yo giro un cheque, es un préstamo a corto plazo, por si acaso, a cortísimo plazo, es por días el préstamo. Entonces hay un sobregiro. Forma parte integrante de la gestión del efectivo y se incluye, dice, como componente del efectivo y equivalencia de efectivo. Entonces, este préstamo, si bien es corto plazo, va a entrar entonces a lo que es efectivo y equivalencia de efectivo. No va a entrar como financiamiento. Los estados de flujo no incluirán ningún movimiento entre partidas que constituyen el efectivo y equivalencia de efectivo. O sea, ¿qué quiere decir? No incluirán ningún movimiento entre partidas que constituyen el efectivo y equivalencia de efectivo, puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo y más que de sus actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Qué quiere decir? No va a haber, dentro de actividades de operación, inversión y financiamiento, no va a haber efectivo. O sea, no va a haber una cuenta que diga efectivo y que no va a haber. Porque nosotros queremos mostrar más bien cómo con las actividades de operación, inversión, financiamiento, cómo ha variado el efectivo por la entrada y salida de plata en operación, inversión y financiamiento. Al final, yo tenía 1 millón. Al final del año tengo 10 millones. ¿Cómo ha variado de 1 millón a 10 millones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha sido de operación, ha sido de inversión o ha sido final, o ha sido de los tres o de dos? ¿De dónde ha sido? ¿De dónde ha venido la plata para aumentar de 1 millón a 10 millones? O al revés, tenía 10 millones, ahora he bajado a 3. ¿Cómo ha variado? De 1 a 3 millones. Eso. Por eso estaba hablando de que no debe entrar, no debe entrar en el momento de las partidas de esto, lo que es efectivo y que más es efectivo. La gestión del efectivo comprende también inversión de los sobrantes de efectivo y equivalente efectivo. Y eso son lo que es inversiones temporarias. No sé si hemos visto en inversión, ¿no? en lo que es efectivo, en habitual inversiones temporarias. Son aquellas inversiones de cortísimo plazo que normalmente hacen las empresas para ganar plata. ¿Ya? Solo para comentarles, nosotros hemos hecho una auditoría hace años a una empresa grande, ¿ya? Donde hacía inversiones, ¿ya? Les voy a preguntar, escuchen, a ver, ¿cómo era? Hacía inversiones de noche, digamos, son por montos grandes, por si acaso, por montos grandes. Digamos, una inversión de 10 millones de dólares. La empresa cierra a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde hace una transferencia electrónica, una inversión, se llamaba una inversión overnight, inversiones nocturnas. ¿No? Entonces, ¿qué hacían? A las 6 de la tarde, que cierra la empresa, ya no necesita plata, entonces decía una inversión nocturna y hacía con su banco, decía, se comunicaba, decía, voy a hacer una inversión nocturna por 10 millones de dólares. ¿No? Todo es electrónico. Hace la transferencia de 10 millones por 14 horas. 14 horas de inversión. ¿Qué quiere decir? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de la mañana vuelve su plata. Cuando abre la empresa. 8 de la mañana vuelve la plata. Pero ya no vuelve los 10 millones, sino vuelve más, digamos, 500 dólares. Ha ganado 500 dólares en la noche. ¿Qué creen que ha hecho el banquero? Le pregunto, digamos aquí, ¿qué creen que ha hecho el banquero para pagar 500 dólares?
Eric Leandro, ¿qué cree que ha hecho el banquero? ¿O ha perdido el banco? O Alexander Vallejos, ¿qué creen que ha hecho el banquero? Le han depositado 10 millones en la noche y al día siguiente a las 8 de la mañana se los devuelven los 10 millones más $500. ¿Qué creen que ha hecho el banquero? ¿O ha perdido? ¿Qué dice Alejandro Maldonado? Buen día, Vic. Un poquito puede repetir la pregunta, lo que pasa es que estaba imprimiendo y no he escuchado Ah, bien, vas a ya, ya. disculpar. Había un, que llama, hay empresas que hacen inversiones nocturnas. Yo conocía una empresa cuando hemos hecho auditoría, hacía inversiones nocturnas. O sea, a las 6 de la tarde se comunicaba con su banco y le decía, vamos a hacer inversión overnight, lo llamaban esa operación, y dice por 10 millones, le transfería 10 millones a las 6 de la tarde, porque era la hora de cesar la empresa. Le decía por 14 horas de inversión. ¿Ya? 14 horas de inversión y al día siguiente, a las 8 de la mañana, se lo devolvían los 10 millones, el banquero se lo devolvía los 10 millones más $500, digamos, como ejemplo. ¿Qué echa el banquero de noche con la plata? Ha tenido que generar una inversión para ganar intereses. ¿Pero cómo? Si es de noche. De noche. Uy. Mm, Tal vez, no sé, ha jugado con la bolsa de valores, podía darse esa situación. Puede ser, lo que ha hecho el banquero en ese instante que le han depositado a las 6 de la tarde, aquí es de noche, en otro continente es de día. Lo han mandado a otro continente, a otro Oh, país, electrónicamente, y allá han hecho trabajar. En ese país es de noche y aquí es de día y no les han devuelto la plata. O sea, por oh, eso hay un dicho que dice, la plata nunca duerme. exactamente. Entonces, puedes jugar con la bolsa, puedes hacer en otros países. Entonces, de esa forma, o sea, las tasas de interés no son altas, por si acaso, en estas operaciones, pero son por montos grandes. No, o sea, no hacen una operación por $1,000, 2,000, no, tiene que ser millones. ¿Ya? Millones, Porque ellos exactamente. juegan así. Entonces, pues, de 10 millones te puede dar $500. Entonces, $500 ya es el salario de una obrera, ¿no ve? Son tres Exactamente. mil quinientos. Y si haces todos los meses, todos los días, entonces ya es pues más o menos $15,000 que has ganado solo por hacer ese juego, ¿no? Porque tienes plata. Entonces, eso es, hay que tener en cuenta. Entonces, es interesante este del flujo de efectivo. Eso se lleva, por si acaso, en ingeniería financiera, ¿no? Ingeniería financiera hacen todos esos movimientos de plata. O sea, ¿cómo hacer ganar más plata con la plata? Ese es. Está bien. Gracias, licenciado. Entonces, continuemos. Entonces, hay que hacer gestión al SC. Aquí está. Me voy, comparto, de nuevo aquí está. Entonces aquí gestión de la comprende, digamos, inversiones sobrantes de efectivo. Entonces hacen inversiones de ese tipo las empresas. ¿Qué más? Presentación del estado de flujo de efectivo. El estado debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo clasificados por actividades de operación, inversión, financiamiento. ¿Cuánto entró en inversión y cuánto salió antes? ¿Cuánto entró por operación y cuánto salió de operación? ¿Cuánto entró por inversión y cuánto salió por inversión? ¿Cuánto entró por financiamiento y cuánto salió por financiamiento? Entonces, en cada uno muestra entradas y salidas de efectivo y equivalencias de efectivo en cada uno de estos elementos. Una transacción, dice, puede contener flujos de efectivo pertenecientes a las diferentes categorías. Entonces, una sola transacción puede tener de operación, inversión y financiamiento. Ejemplo, dice, cuando los embolsos de un préstamo, cuando te prestas, tú pagas capital e intereses. El capital es financiamiento y el interés puede ser de operación. ¿Ya? Puede ser de operación. Por eso dice, la parte del interés puede clasificar como actividades de operación y la devolución del principal se va a clasificar como actividades de financiamiento. Entonces, una operación no siempre es de una sola actividad, puede haber dos actividades o tres actividades, dependiendo. Entonces, eso también se tomar en cuenta.
¿Qué son actividades de operación? Son flujos de efectivo de operación. Es un indicador clave de la medida en que haya generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos, realizar nuevas inversiones, sin recurrir a fuentes externas de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Yo como empresa, mis ingresos en operación deben ser siempre mayor que mis gastos, mis salidas de plata en operación. Si yo vendo 1.000.000 y gasto para generar ese 1.000.000 en operación 800, me queda 200. Entonces me queda 200 en efectivo para pagar dividendos, para pagar préstamos, cualquier. ¿Qué pasa si yo entran plata en operación 1.000 y gasto 1.500, sale plata 1.500? Entonces los 500 que está saliendo de más, de algún lado tengo que sacar. ¿Tengo que vender mis activos fijos, una opción, o tengo que endeudarme? Y a medida que me endeudo, si no genero plata, al final el dueño de la empresa va a ser el acreedor, yo no voy a ser. Entonces, eso. O si vendo mis activos, ¿con qué voy a producir? Si vendo mis activos fijos, ¿con qué voy a producir? Entonces, normalmente un indicador clave en este caso es ver los flujos de efectivo. En operación debe ser positivos. Ingresos menos salidas debe ser siempre positivo. Si es negativo, hay que ver empresa en marcha. Puede estar que esté afectando a la que es empresa en marcha o empresa en funcionamiento, ese principio contable. Puede ser que la empresa esté en quiebra o puede estar entrando a una iliquidez y en el futuro va a quebrar. Un ejemplo era de una empresa del Valle Alto que vendía leche. Hay una empresa que vende leche en el Valle Alto, por si acaso. Entonces, esta empresa tenía utilidades, tenía buenas utilidades en su estado de resultados, pero no tenía efectivo, casi quiebra. ¿Por qué? Porque sus ventas eran a crédito. Sus ventas eran a crédito de la leche, pero compraba leche, la materia prima en efectivo, porque las que le vendían leche, ¿me pagas o yo quiero plata? O sea, ¿te vendo o me hago mi queso y me voy al mercado? Entonces ella tenía que pagar en efectivo, entonces no tenía, y daba crédito y cobraba lentamente. Las entradas eran, pero las salidas eran pues rápidas, entonces por lo tanto eran negativas y casi entra en quiebra esta empresa. Entonces, la información de los componentes de flujo de efectivo de actividades de operación es útil junto con otra información para pronosticar los flujos de efectivo futuros. Entonces yo puedo saber por historia, haciendo un análisis horizontal, especialmente horizontal, cómo va a ser mis flujos de efectivo en el futuro. Entonces, si está creciendo cada año, mis ingresos en efectivo son mayores cada año, en el futuro pueden seguir incrementando. Y mis salidas también van a crecer, pero si crecen en menos proporción, o sea, sale menos plata y entra más plata, entonces voy a ser más solvente como empresa. Es lo que está ocurriendo con China. ¿Por qué China se está volviendo una potencia? Porque se está llevando toda la plata de los países. ¿Qué vende? Todos los productos. Y la plata se va a China, se va a pedir. Entonces, cada vez se está volviendo más gordo con efectivo, China. Entonces, y los países que no producimos nada, estamos comprando, nuestra plata se está saliendo, se está yendo, entonces nos estamos volviendo más flacos, ¿no? Más pobres. Entonces, ¿por qué? Los países que producen y entran plata, generan plata, se están volviendo más ricos. Entonces, es lo mismo que en las personas, ¿no? Las personas que generan más plata, o sea, ¿cómo generan? Para eso estudian, ¿no? O hacen empresas, entonces de esa forma, si tienen más plata, pueden hacer más cosas. Y si no tienes plata, no vas a poder hacer casi nada, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, hay que ver esto, me sirve para pronosticar en el futuro. ¿Qué son estos flujos de efectivo? Cobros, ¿no? Cobros por ventas, cobros por regalías, cuotas, también salidas, pagos, ¿no? Salidas de plata también hay, salidas por cuentas, por bienes, por salarios, ¿no? Pago de devolución de impuestos, pago, ¿no? De contratos, o sea, todo lo que es entrada y salida de su actividad principal. Eso es la operación. ¿Qué es de financiamiento? O de inversión, mejor dicho. La presentación separada del flujo de efectivo procedente de actividades de inversión es importante porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Por ejemplo, usted se compra un auto
¿Por qué se compra un auto? Normalmente es para, si va a ser, lo ideal sería que haga trabajar como taxi, ¿no? Porque es una inversión, el auto es un activo fijo, es una inversión, por lo tanto va a generar ingresos en el futuro. Entonces, o se compra para su uso personal, lo que está haciendo es evitar no pagar pasajes ¿no? en el mes, o sea, en los trophies, demás cosas, y así ahorrarte algo para que ese ahorro mejore tu situación financiera, ¿no? Entonces, vas a ver siempre. Entonces, lo que hace es las empresas compran activos fijos para generar más plata. Por eso, con eso producen, con eso dan servicios, por lo tanto, al dar servicios, al dar productos, generan plata. Por eso se llaman activos productivos. Entonces, yo tengo que ver si estos activos, ¿no? Estos activos están produciendo. Si no producen, entonces no tiene sentido tener estos activos, hay que venderlos. Entonces, normalmente, ¿cómo entran por activos de inversión plata? Por la venta de activos, venta de inversiones, venta de bonos, venta de DPFs más de 65 días. Entonces entran plata. Sale inversiones al haber y entra efectivo al deber. ¿Cómo es la salida de esto? Las salidas. Cuando yo compro activos fijos, activo fijo contra bancos, ahí está saliendo. O compro inversiones contra bancos, ahí está. Entonces, ese es lo que hay que ver. Ese es el activo no cociente, por si acaso. ¿Qué son pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo? Eso dice pagos, ¿no? Salidas. Cobros por venta de propiedades, planta y equipo. Pagos por adquisición de instrumentos de pasivo. Eso, compra de acciones, por si acaso, o de bonos. Pasivos son bonos o de patrimonio son acciones. Yo compro acciones o compro bonos de pasivo. Entonces son pagos. Cuando compro, son salidas de plata. O por venta de lo mismo, de los bonos, de las acciones. Si yo vendo, también va a entrar, ¿no? Cobros. Entonces, de esa forma se generan plata. Esto todo es en términos de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué son actividades de inversión? Sigue, ¿no? Cobros de efectivo y préstamos a terceros. También yo puedo prestar plata. Préstamos a largo plazo. ¿Qué estoy generando? Intereses. ¿Ya? Entonces puede ser intereses. No ocurre con los bancos. Cuando el banco te presta plata, ese préstamo es su actividad de operación, porque es su actividad principal, préstamos. Mientras que las empresas, por ejemplo, Taquiña, su actividad principal no es dar préstamos, su actividad principal es producir cerveza. Si da préstamos, eso es una actividad de inversión, porque no es su actividad principal. ¿Ya? Cobros derivados de desembolso, pagos de contratos a largo plazo, de futuros, opciones, eso ya bolsa de valores, cobras de contratos a largo plazo, a futuro, opciones, permutas, entonces yo puedo ver si son de largo plazo, si son préstamos, que no sea entidad bancaria. Si es entidad bancaria, esto es una actividad de operación. Si no es actividad bancaria, si no es una entidad bancaria, esto es una actividad de inversión. Entonces hay que clasificar y eso leer bien la norma, ¿no? Entonces está explicando a detalle. Vayamos a las clases de financiamiento, que es todo el pasivo no cociente y el patrimonio. Es importante, dice, la presentación separada de flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento, puesto que resulta útil realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital. Entonces, las empresas siempre necesitan plata. Entonces, si no tienes plata, tienes que endeudarte. ¿Ya? Tienes que endeudarte. Entonces, hay que ver cuánto te has endeudado. No es nomás endeudarse por endeudarse hasta que no puedes. A veces se endeudan tanto, al final ya no pueden pagar. Al final, como dicen, hasta su alma ha vendido, dicen. Entonces, ha vendido todo. Entonces, esto es pasivo endeudamiento. ¿Cómo entra plata? Por los préstamos que uno recibe. ¿Y cómo sale plata por endeudamiento? Cuando uno devuelve el capital, los préstamos. ¿Ya? O el aporte de socios. El aporte de socios entra también plata. Y cuando devuelvo al socio su capital, es salida de plata, de financiamiento. Y aquí está. Cobros procedentes de emisión de acciones, instrumentos de capital, pagos de propietarios por adquirir o rescatar acciones, cobros procedentes de emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias. Todo está relacionado con el pasivo largo plazo y el capital, especialmente capital social. ¿Ya? Hay dos métodos para hacer este flujo, ¿ya? Dos métodos para hacer este
flujo. ¿Qué son esos dos métodos? Aquí tenemos lo que es método directo y método indirecto. Entonces, las empresas, la norma recomienda, la norma de la NIC 7 te recomienda, la norma de contrato dice, es recomendable hacer por el método directo, dice, pero todo el mundo hace método indirecto. La mayoría de las empresas, casi todas hacen método indirecto, porque te da la opción. ¿Cuál es más entendible? El método directo. ¿Cuál es? No se entiende casi nada. Si no eres financista o no eres auditor o contador, no vas a entender. El método indirecto no se comprende fácilmente. ¿Es fácil de hacer? Sí. ¿Es fácil de cocinar? Sí. ¿Es fácil de hacer fraude? Sí. Pero, entonces, la mayoría de las empresas hacen por el método indirecto. Entonces, ¿no es fácil de entender? Sí, no es fácil. Porque el método directo es fácil, porque dice cuánto entró por ventas, cuánto salió por plata por salarios, por cuánto compraste en efectivo activo fijo, qué vendiste activo fijo y cuánto entró por venta activo. Así, uno por uno, cuánto entró y cuánto salió. Fácilmente se puede saber. Mientras que en el método indirecto se parte del resultado del ejercicio, de la utilidad o pérdida. Se parte y se lo suma. Se lo suma aquellas partidas que no originan movimiento de plata, se eliminan por si acaso aquí, que eso se lo suma depreciación, ajuste por inflación, así, se lo suma y se les resta, y al final sale un flujo de efectivo operación. No se entiende por qué se suma, si no sabes, si no eres financista, no vas a entender, pero si eres financista te das cuenta, y eso es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Cómo te das cuenta si está mal o está bien expuesto esas partidas? Entonces, por eso dice, según el método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió en actividades de operación, inversión financiera? Mientras que en el método indirecto se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por efectos de las transacciones no monetarias, por otro tipo de partidas de pago diferido, acumulaciones o devengos, que son la causa de cobros o pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas o pérdidas, ganancias asociadas con flujos de efectivo, clasificados como inversión o financiamiento. Entonces, vamos a ver ahorita que todo el mundo hace método indirecto. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Esto es, por ejemplo, es un ejemplo de método directo. Aquí dice venta de bienes. ¿Cuánto entró? 1.400.000. Es método directo. Sabe, exactamente. ¿Cuánto salió? Servicios personales, ¿no? Aquí incremento de cuentas por cobrar, 100.000 salió. ¿Cuántas actividades de operación? 1.300.000. Entró 1.400.000 y salió 100.000, quedó 1.300.000. Fácil de entender. Vayamos al método indirecto. Entonces aquí, partes del resultado del ejercicio, 2.150.000. Le sumas la depreciación. Ahora, ¿por qué le suma? ¿Por qué les restas? Entonces, si no sabes, si no eres financista o no eres auditor o contador, no vas a entender. Aquí le está sumando depreciación. Entonces, aquí tengo 2.200.000. Entonces, ¿pero por qué le suma? A mí me han dicho, la depreciación acumulada es un recurso, está en el haber, por eso se lo suma. No, mentira. No se lo suma porque es un recurso. Se lo está eliminando. Ustedes me dirán, ¿cómo lo estoy eliminando? Claro, la depreciación en el estado de resultados es un gasto negativo. Está dentro de los 2.150.000. Depreciación está como gasto, 50.000. Dentro de los 2.150.000, dentro del resultado está la depreciación ahí adentro. ¿Cuánto? De 50.000. Negativo está porque es gasto. Y se lo suma aquí 50.000. Negativo 50.000 más positivo 50.000, ¿cuánto es? Su efecto es cero. Estoy eliminando en el estado de flujo de efecto. Es una eliminación. Y aquí tengo lo que es resultado de operaciones antes de cambios del trabajo. 2.200.000. Por eso tengo 2.150.000 más 50.000, 2.200.000. Y tengo aquí incremento de cuentas por cobrar. He vendido a crédito 1.000.000. He vendido a crédito 1.000.000. Entonces, lo que estoy aquí, entonces, estándole, o sea, ¿qué quiere decir? Dentro de los 2 millones, dentro de los ingresos, hay 1.000.000 positivo, porque es venta. Y lo estoy estando aquí 1.000.000,
que es 1.000.000, le estoy restando para que su efecto sea cero. 1.000.000 positivo menos 1.000.000 negativo, su efecto es cero. Estoy eliminando aquí. Y estos 100.000 es la salida de plata que teníamos aquí. Aquí están los 100.000 que sale, eso es los 100.000 que está saliendo. Y también aquí hay incremento de cuentas por pagar. Eso, le estoy sumando aquí, son sueldos, por si vamos a ver más adelante, son sueldos no pagados. Los sueldos no pagados están como gasto en el resultado. Y aquí lo estoy sumando positivo, negativo más positivo, mi efecto es cero. Entonces, estas operaciones no se entienden fácilmente en este método. Y llega al mismo monto, 1.300.000, igual que el otro método, 1.300.000. O sea, no puede variar. ¿Ya? Entonces, ese es información sobre estado de flujo de activos de inversión y financiamiento. Activos de inversión y financiamiento. Entonces, la entidad debe informar por separado, dice, las principales categorías de cobros y brutos y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiamiento. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto entró en inversión y cuánto salió en inversión? ¿Cuánto entró en financiamiento y cuánto salió en financiamiento? Debe estar separado. Mientras que en este otro método, en operación, no están separados, excepto en el método directo. En el método directo sí está separado, ingresos y egresos, pero en el método indirecto no se entiende. ¿Ya? Entonces, ese es. ¿Qué más? Información sobre estados en términos de netos. Entonces, aquí tenemos flujos de efectivo en términos netos. ¿Cuándo se puede presentar? Dice en términos netos. Los estados que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, inversión y financiamiento pueden presentarme en términos netos. Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, vayamos lo que es, a ver, en el banco tengo cuentas por cobrar y tengo cuentas por pagar. Y se mueven así rápido, se mueven. Cada día se mueven esas cuentas. Entonces, en esas cuentas, yo no puedo saber cuánto entró fácilmente, cuánto entró y cuánto salió. Entonces, ahí se presenta la variación directamente. Cuánto fue al inicio y cuánto fue al final. Esa variación se presenta como neto, variación neta directamente. ¿Ya? Entonces, ahí se refiere. Los cobros y pagos por cuenta de cliente, siempre y cuando los flujos de efectivos reflejen la actividad del cliente más que la correspondiente a la entidad. Cobros y pagos procedentes a partir de las que la dotación es elevada, dotación de, o sea, estas cuentas se mueven tanto que a veces no es fácil controlar cuánto entró y cuánto salió. Entonces, directamente sacas cuánto había al inicio y cuánto quedó al final. Esa variación es el flujo neto. Esa variación es el flujo neto. Entonces, estos importes, normalmente los importes grandes y de vencimiento próximo. Entonces, ¿se puede presentar en flujos netos? Sí, se puede presentar, pero normalmente es en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Normalmente. ¿Ya? Entonces vamos a poner un ejemplo después de esto, adelante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los siguientes flujos de efectivo procedentes de actividades de actividad financiera pueden presentarse en términos netos. Cobros y pagos, colocación y recuperación, anticipos y préstamos, puede haber en términos netos. O sea, vamos a mostrar adelante esto, ¿ya? También si tienes flujos de efectivo en moneda extranjera, también tienes al tipo de cambio oficial, pues tienes que poner al tipo de cambio oficial. Si tienes en dólares, al tipo de cambio oficial a fecha de cierre. Entonces, eso también habla ¿ya? A ver, ¿qué más? Intereses y dividendos. Los intereses, cuando pagas interés, la norma te da dos opciones. Poner los intereses, por ejemplo, si pagas interés por préstamos, puedes poner como, cuando pagas intereses, puedes poner como operación o como financiamiento. Te da dos opciones. Entonces, si tú decides que los intereses van a ir a operación, debes mantener en el tiempo. Cada año debe ser lo mismo. Si tú pones como intereses que has pagado como financiamiento, vas a tener que mantener en el tiempo como financiamiento. ¿Ya? Dividendos ganados, por ejemplo. Dividendos ganados, normalmente puedes poner como operación o como inversión, porque ganas por las inversiones que has puesto. Entonces, si pones como operación, debes mantener en el tiempo. Y si pones como inversión, debes mantener en el tiempo. Entonces, hay algunas clasificaciones que te permite, te da dos opciones y tú decides como empresa. Entonces, yo como auditor voy a verificar si ha mantenido eso en el año anterior lo ha puesto como operación, digamos. Y este año lo ha puesto como inversión. Ahí lo observo, porque la norma dice debe ser uniforme de año en año. No puede cambiar. ¿Ya?
Entonces, ¿qué más? Impuesto a las ganancias. Normalmente este impuesto a las ganancias procedentes de pagos relacionados con impuesto a las ganancias deben develarse por separado y debe ser clasificado como flujo de efectivo de actividades de operación. Entonces, los impuestos entran a actividades de operación, a menos que pueda ser específicamente asociado con actividades de inversión o de financiamiento. Normalmente va a ir a operación, ¿ya? ¿Cuándo sería de inversión? Por ejemplo, yo pago impuestos cuando importo una maquinaria. Cuando importo maquinaria, ese impuesto, el GAC, gravamen aduanero consolidado, eso sí va a ir como inversión. Entonces, hay que tomar en cuenta. Adquisición, desapropiación de subsidiarias y otras unidades de negocio. Entonces, también aquí cuando hay entradas por venta de empresas asociadas o subsidiarias, o salidas o entradas, debe estar por separado. Entonces, esto no aplica mucho en Bolivia, o sea, no tenemos mucho de esto, pero está. Transacciones no monetarias, lo que no, si no son efectivos, hay que sacar, dice, las operaciones de inversión o financiamiento, que no hayan supuesto el uso de efectivo o equivalentes de efectivo deben ser excluidas, se deben excluir del Estado, se deben eliminar. No obstante, tales transacciones deben ser objeto de información. Entonces, puedo poner una nota en los estados financieros cuánto he excluido. Entonces, yo puedo poner, pero hay que excluir, ¿no? Entonces, ¿por qué es en términos de efectivo? Eso es lo que estoy diciendo, que en este estado muestra todo lo que es en términos de efectivo. Si no es efectivo, hay que eliminar, ¿ya? Componentes de la partida efectiva y equivalentes de efectivo. La entidad debe revelar los componentes de la partida efectiva y equivalentes de efectivo y debe presentar en una conciliación de saldos. Normalmente está en la nota de caja bancos. Hay una nota de caja bancos, ahí está lo que es equivalente de efectivo y lo que es efectivo y equivalentes de efectivo. Normalmente está en el balance, en la nota de caja bancos, ¿ya? Otra información puedes revelar en las notas, o sea, en las notas de estados financieros puedes revelar. Te dice que puedes revelar, te dice que no esté disponible para ser utilizado por ella misma o por parte del grupo. ¿Qué pasa si estás restringido algún importe de flujo de efectivo? Si estás restringido, o sea, no puedes utilizar, entonces debes revelar en notas. Ya hay que revelar, eso es lo que te dice. Y aquí es un ejemplo. Desde aquí vamos a ir al taller. Un ejemplo de que no, que es con 9 transacciones. Aquí está todo lo que es capital de trabajo, es operación. Todo lo que es activo no corriente es inversión. Todo lo que es pasivo no corriente es financiamiento. Pero si este financiamiento, estos préstamos vencen en menos de un año, hay una reclasificación en el corriente, en el pasivo corriente. Ese pedacito que está viniendo del pasivo no corriente, eso sí es financiamiento. O me presto plata, digamos, a 180 días, eso es financiamiento, siempre y cuando te hayas prestado de un banco. Pero si me dan a crédito materias primas a 180 días, a 6 meses, eso no es financiamiento, eso es operación. O sea, financiamiento es que haya venido plata directamente, eso es financiamiento. Si es por dando algún producto a crédito, eso es operación. Entonces, y tenemos el patrimonio. Normalmente el capital social es financiamiento y el resultado del ejercicio es operación. Entonces, esto es una clasificación tipo que se hace. Entonces, yo para armar el balance requiero para armar estado de flujo de efectivo necesito 2 estados financieros, balance general y estado de resultados. Ya, ¿no? Y los otros estados. Defino las variaciones. Las variaciones de un año a otro van a variar. Ustedes han hecho origen y aplicación de fondos. Entonces, cuando varían de un año a otro, hay que ver si es origen y aplicación. ¿Cuándo es origen? ¿De dónde entra plata? Quiere decir el origen. Cuando el pasivo aumenta, el activo disminuye, el patrimonio aumenta. Si aumenta el patrimonio, quiere decir que ha entrado plata. Si aumenta el pasivo, ha entrado plata. ¿No? Y cuando es entrada de plata, también cuando disminuye el activo, ¿qué quiere decir? Vendo mis inventarios, entra plata. Vendo mis activos fijos, sale activo fijo, disminuye mi activo y entra plata. Y también los resultados, los ingresos y las ganancias serían lo que es recursos. Vayamos a lo que es aplicación. Son las salidas de plata. ¿Qué son? Disminución de pasivos. Disminuye pasivos, sale plata. Disminuye patrimonio, sale plata. O como incremento de activos. Aumento mi activo fijo. Entro y sale plata. Compro activo fijo, sale plata. Compro inventario, sale plata.
Entonces, eso es también los gastos, los egresos o las pérdidas. Entonces, también. Entonces, yo defino el método. ¿Qué método voy a hacer? ¿Método directo o método indirecto? Elimino, hago las eliminaciones, todo lo que no tiene movimiento de efectivo. Y al final hago mis estados de flujo de efectivo por cualquiera de los métodos. Entonces, eso más o menos para partir, digamos, hay que comprender fácilmente, ¿no? Hay que saber esos conceptos, entonces con eso puedes armar. Aquí tenemos un ejemplo, es un balance inicial. Con 9 transacciones se pueden grabar mentalmente. Tenemos bancos por 200,000, cuentas por cobrar 200,000. Total, activo cociente 400. Y maquinaria y equipo tenemos por 400. Total, activo 800. Pasivo, tenemos cuentas por pagar 300 y capital social 500. Entonces ahí tenemos los 800. Con eso parto. Y tengo 9 transacciones. Compro maquinaria a la mitad, o sea, por 300 la mitad pago en efectivo y la mitad a crédito. Este pago a crédito tengo que eliminar los 150, no tiene que entrar al flujo de efectivo. Tengo que eliminar los 150 a crédito. He vendido mercaderías por 400,000 en efectivo. Entro todo al flujo. He vendido por 2 millones mercaderías. La mitad a crédito, la mitad a efectivo. Entonces, lo que es a crédito debo eliminarlo. 1,000,000 tengo que eliminar. Bancos, he recibido aporte de socios, 1,500,000. Eso es financiamiento. Cuentas he entregado plata a un funcionario, 100,000 bolivianos, que me va a vender al siguiente año. Esto es operación porque es capital de trabajo, es fondos en avance. Entonces, ha salido plata. ¿Qué más tengo? He construido una obra, he pagado 300,000 en efectivo y 100,000 a crédito. Estos 100,000 debo eliminarlo porque no formo parte del efectivo. Tengo sueldos y no he pagado a nadie 200,000. Entonces estos 200,000 tengo que eliminar porque no hay movimiento de plata. He obtenido un préstamo del banco por 500,000. Este es el financiamiento porque es préstamo a largo plazo. Tengo depreciación por 50,000 de mis activos fijos. No tiene movimiento de plata, debo eliminarlo estos 50,000. Y eso es todo. Eso son todas las transacciones. En base a esto, yo puedo hacer mis mayores. Aquí están mis mayores. Armo mis mayores y armo mi balance al final del ejercicio. Tengo al inicio y tengo al final. Esto al final. Bancos, 3,50,000 y cuentas por cobrar 1,300,000. ¿De dónde viene? De aquí. Aquí están 3,50,000 y cuentas por cobrar 1,300,000. ¿De dónde viene? Tenía cuentas por cobrar al inicio 200,000, he vendido a crédito 1,000,000 y he entregado fondos en avance 100,000 a un funcionario. Ahí viene 1,300,000. Entonces, aquí está ya armado el balance al final del ejercicio. Tengo maquinaria y equipo. Tenía 400,000, he comprado por 300,000, 700,000. Depreciado acumulado 50,000, que es registrado este año, y obras en construcción 400,000, de los cuales 300,000 he pagado y 100,000 no he pagado. Entonces al final me da 5,400,000 total activo. Voy al pasivo, cuentas por pagar 750,000. ¿De dónde viene? Del mayor. Cuentas por pagar 750,000. ¿De dónde viene? Tenía al inicio 300. He comprado maquinaria a crédito, 150 debo. He hecho obras en construcción a crédito, 100,000. Y debo salarios por 200,000. De ahí vienen los 750,000. Aquí está. Préstamos por pagar, me he endeudado 500,000 y tengo capital social. Tenía 500,000 y ha habido un aporte de 1,500,000. Entonces hay 2 millones. Y resultado del ejercicio, que es resultado del resultado 2,150,000. Al final da total activo y pasivo 5,400,000 que cuadra con el balance, con el activo. Entonces, solo estoy mostrando, esto ustedes saben, y aquí están los resultados. Venta de bienes, hemos vendido 2 millones más 400, 2,400,000. Debemos salarios por 200,000, salarios están los 200,000 y depreciación 50,000. Estos salarios no hemos pagado, lo vamos a eliminar. Esta depreciación no hemos pagado, vamos a eliminar. De estos ventas de bienes, hemos vendido a crédito 1,000,000, debemos eliminar 1,000,000. Y aquí está los 2,150,000 resultados del ejercicio. En base a esto, yo tengo que hacer mi estado de cambios en el patrimonio o estado de evolución del patrimonio. Saldo inicial tenía 500,000, capital.
hay un aporte de capital de 1,5 millones, que ahí nos han dado los socios, y resultado del ejercicio 2,150,000. Sumado todo esto da 4,150,000. Debe cuadrar es 4 millones con lo que está en el balance. Me voy al balance. 4,100,000. Aquí está. Patrimonio 4,150,000. Cuadra. Entonces, de esa forma voy a armar. Estoy armando solo de un año. En la vida real se arma de 2 años. Y aquí ya voy al flujo. ¿Ya? Entonces, esta parte es importante que conozcan y sepan y estén atentos. Aquí es un papel de trabajo. Hay varias metodologías, por si acaso, para hacer. Ustedes pueden ver videos, algunos videos son buenos, algunos son malos. Entonces, esto es una metodología que utiliza una Before Price, por ejemplo, utiliza la Contraloría, este papel de trabajo, esta forma de hacer. Entonces, aquí tienes 2 años. Pones, ¿no?, año anterior y año actual, ¿no? Entonces, es el balance. Siempre te va a cuadrar, ¿no? El activo y pasivo y patrimonio te va a cuadrar. Y sacas las variaciones. ¿Sabes? Por ejemplo, en el primero, de 200 aumentó a 3,050,000, de 200,000. Entonces, aquí es incremento de activo. Esto es incremento de activo, es una aplicación, 2,850,000. Cuentas por cobrar, de 200,000 aumentó a 1,300,000. Esto es incremento activo, entonces aumenta, esa diferencia es 1,100,000. Aplicación. Entonces, vos sacas las diferencias y pones si es origen, aplicación en cada uno. Por ejemplo, deuda a largo plazo. Teníamos 0, ha aumentado a 500,000. Incremento de pasivo, recurso. Entonces, normalmente el origen y aplicación de fondo siempre va a cuadrar porque es partido doble. El total, 4,650,000. En origen, en aplicación 4,650,000. Siempre va a cuadrar. Ahora sí voy a eliminar. En este método, que es método indirecto, en este papel de trabajo solo se eliminan los activos no cocientes. En este método, en este papel de trabajo. Los no cocientes. ¿Ya? Los no cocientes. Los cocientes se van a eliminar en el mismo flujo. En este caso, vamos a eliminar los no cocientes, los activos no cocientes que no tienen movimiento de plata. Ahí tenemos, por ejemplo, maquinaria y equipo. Hemos comprado a crédito una parte, 150,000 debemos. Eliminamos 150, ¿contra qué? Contra cuentas por pagar. Hemos hecho lo que es obras en construcción, no hemos pagado 100,000 debemos. ¿Contra qué eliminamos? Contra cuentas por pagar. No tenemos nada más en activos no cocientes. Por lo tanto, sumo eliminaciones y aquí tengo 250,000 y en el haber tengo 250,000. Entonces siempre va a cuadrar partida doble. Y variaciones y notas. Empiezo a sumar y restar variaciones contra eliminaciones. Por ejemplo, en variaciones caja bancos, no hay nada que eliminar, vuelve los 2,850,000. Igual en cuentas por cobrar no eliminamos nada, no hay ninguna eliminación, entonces queda los 1,150,000. Vayamos en maquinaria, teníamos 300,000, eliminamos 150. ¿Cuánto queda en efectivo? 150. Tenemos obras en construcción, 400,000. Eliminamos 100,000, ¿cuánto queda? 300,000. El monto pagado va a quedar. Vayamos a lo que es cuentas por pagar, teníamos 450,000. Hemos eliminado 150 más 100,000, hemos eliminado 250,000. ¿Cuánto queda? 200,000. ¿No? Como origen. Entonces, cuando haces variaciones netas, siempre va a cuadrar 4,400,000. Debe haber, siempre cuadra. En base a las variaciones netas que yo ya tengo, yo lo único que clasifico a operación, inversión y financiamiento. Si sea la teoría, capital de trabajo es operación, activo no cociente es inversión, pasivo no cociente y lo que es capital es financiamiento, yo lo único que es clasificar, cuentas por cobrar, cociente, capital de trabajo, operación. Activo no cociente, ¿cuánto queda? 150,000, 300,000, inversión. Pasivo no cociente, financiamiento. Capital social, financiamiento. ¿Listo? Entonces, sumo operación, inversión y financiación, respetando sus signos, sumo 1,300,000 menos 450,000 más 2 millones, sumo y me va a dar la variación de caja bancos. Me va a dar la variación de caja bancos, 2,850,000 me va a dar esa variación. Entonces, lo que estoy demostrando es
En este caso, ¿cómo ha variado de 200.000 a 3.050.000 mi caja bancos? Ha variado. Primero ha entrado plata 1.300.000 neto en operación. Ha salido de inversión 450.000 y me he endeudado 2 millones. Ahí, de ahí sale esta variación de 200, ha subido a 2.800.000. Estoy demostrando, eso es. Ahora, en base a esto, lo único que hago es armar mi flujo. Aquí tengo estos resultados, ¿no? El resultado del ejercicio, el método indirecto, siempre parte del resultado, 2.150.000. Más depreciación. ¿Por qué le pongo aquí más? Porque dentro del resultado está la depreciación en negativo. Negativo menos 50.000 más positivo 50.000, su efecto es cero. Estoy eliminando en el mismo flujo esta depreciación. Estoy eliminando. Aquí tengo incremento de cuentas por cobrar. ¿Qué estoy eliminando? Porque es negativo. Hemos vendido 1.000.000 a crédito. Está dentro de mi resultado positivo. Aquí tengo negativo, positivo, negativo de 1.000.000, efecto cero. Estoy eliminando. Por lo tanto, y estos 100.000 es la salida de plata que le he dado a un funcionario. Al final, mi flujo de efectivo en operación neto es 1.300.000. ¿No? Vayamos y esto no se entiende mucho. Si no sabes por qué se suma, se resta, no vas a entender. Entonces, las empresas, todo el mundo presenta este método porque no se entiende. Entonces, no es fácil revisar el flujo de efectivo. Vayamos a inversión. Aquí están los compras de activos fijos, 150 y construcciones de dominio público, 300.000 obras en construcción. Están los 450.000. Aquí tenemos préstamos, hemos recibido 300.000 y aportes de socios, 1.5 millones, los 2 millones. Entonces, esto cuadra con tu papel de trabajo, 1.300.000, 450.000 y 2 millones. Debe cuadrar. La suma de operación, inversión y financiamiento respetando sus signos me va a dar la variación de caja bancos, 2.850.000, que está en mi papel de trabajo. Más saldo inicial, 200.000, que era el saldo inicial, me va a dar saldo final, 3.050.000, que está en el balance. Entonces, esta es una forma, esto hacen todas las empresas, presentan este método. Estoy haciendo en este caso estoy haciendo con eliminaciones. ¿Qué hacen las empresas? La mayoría de las empresas hacen con variación. Con las primeras, no, hacen 2010 menos 2011, hacen la variación y con esto arman el flujo de efectivo. Cuadra el flujo de efectivo, cuadra, pero está mal hecho. ¿Por qué? Porque están diciendo que han comprado activos fijos por 300.000, cuando en el fondo han solo comprado por 150.000. Están diciendo que han construido obras por 400.000, cuando en el fondo solo han pagado 300.000. Entonces, por eso, igual va a cuadrar, porque es partida doble, pero no es correcto, no está de acuerdo a norma. Entonces, nosotros cuando hacemos auditoría, normalmente encontramos ese error. ¿Ya? Esto es método directo, ¿ya? Método directo, que en este caso se elimina ya también todo. En este método se elimina todo, en este papel todo se elimina. O sea, aquí se va a eliminar todo en este método. Entonces, se pone de los 2 años la variación y aquí se elimina. Tenemos la variación, ya hemos sacado las variaciones, 4.900.000. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Los ingresos, el estado de resultados se abre en sus cuentas. El estado de resultados debes abrir en sus cuentas. Va a haber ingresos y va a haber gastos. O sea, vas a abrir. Va a cuadrar tu balance porque ingresos van a ser positivos y los gastos van a ser negativos. Igual va a cuadrar el balance, el total, ¿ya? Porque va a cuadrar. Entonces debes abrir tu estado de resultados en ingresos y en gastos. O sea, abrir tu estado de resultados. Entonces, para eliminar. Entonces, aquí hago las variaciones, los ingresos van a ser recursos y los gastos van a ser aplicaciones. Y hago las eliminaciones, aquí elimino todo. La primera eliminación, compra de activos fijos, 150.000 eliminamos porque no hemos pagado. La segunda eliminación, obras en construcción, no hemos pagado 100.000. Eliminamos obras de construcción contra cuentas por pagar. La tercera eliminación, eliminamos los sueldos. Los sueldos están en gasto, elimino contra cuentas por pagar, porque no hemos pagado. La cuarta eliminación es la depreciación. La depreciación está en gasto, elimino del gasto contra depreciación acumulada, que está en el balance, en el activo, elimino.
Eliminamos la venta a crédito, que cuentas por cobrar, que no es efectivo, eliminamos contraventas 1 millón. Aquí se eliminan todo. Entonces, sumo las eliminaciones y me va a quedar todo en efectivo. Todo va a quedar en efectivo. La variación neta, todo es en efectivo. 2.850.000 es efectivo. 100.000 ha salido plata. 100.000 ha salido plata, lo hemos entregado a un funcionario. 150.000 hemos pagado por maquinaria de equipo. 300.000 hemos pagado por obras en construcción. ¿No? Por obras en construcción. Ha entrado 500.000 por endeudamiento. Ha entrado 1.500.000 por capital social. Ha entrado por ventas, plata, ha entrado 1.400.000. 1.000.000 en efectivo y 400 también en efectivo. 1.400.000. Si ustedes ven, todo está en de efectivo. Y sumado debe haber, sigue dando 3.400.000. Siempre va a cuadrar. Ahora, teniendo ya esto, lo único que clasifico es a operación, inversión, financiamiento. Sabiendo que operación es capital de trabajo, inversión es activos no corrientes y financiamiento es pasivo largo plazo y capital. Entonces, pongo, aquí está corriente, cuentas por cobrar, 100.000, inversión 150 y 300.000 en inversión. Y financiamiento tengo lo que es 500.000 y los 1,5 millones de aportes de socios. Y lo que es venta de bienes es operación porque es mi actividad principal, 1.400.000. Sumo 1.300.000 más, sumo los totales, da 1.300.000, 450.000 y 2 millones. Da lo mismo que el otro papel de trabajo. Son los mismos, no puede variar. Da lo mismo. 1.300.000, 450.000 y 2 millones. Sumado esto me va a dar la variación de caja banco. Con esto es fácil armar. Aquí yo muestro cuántas ventas. 1.400.000. Incremento de cuentas por cobrar ha aumentado en 100.000, ha salido plata. He pagado activos fijos por 150.000 y construcciones por 300.000. Entonces aquí está. Y ha entrado plata por 500.000 préstamos, por capital social 1,5 millones. Entonces tengo 1.300.000, 450.000 en inversión negativo y 2 millones en financiamiento. Sumado los tres me va a dar la variación de caja bancos. Más saldo inicial me va a dar saldo. Esto se entiende, este método se entiende, pero no hace la mayoría de las empresas. Solo se hace este método en el sector público. En el sector público están obligados a hacer método directo, no pueden hacer método indirecto. Entonces, eso es en términos muy sencillos para que vean cómo se elabora el estado de flujo de efectivo. Si ustedes quieren saber a detalle cómo se elabora estos estados, yo tengo un libro que se llama Flujo de Efectivo, Metodología de Análisis Financiero. Entonces, ustedes pueden ir. Entonces, vamos a hacer un poquito de marketing. Y tengo aquí el libro. Ustedes lo pueden comprar por si acaso. ¿Dónde está? Aquí está. Método, flujo para imprenta. Aquí está. Es un libro, por si acaso ahí se explica todo para el sector público, para el sector privado, por los dos métodos. Hay 4 ejercicios. Entonces, este es el libro. Flujo de efectivo, elaboración y análisis financiero. Sector público y sector privado. Tercera edición es, por si acaso. Entonces, aquí está, se parte de estados financieros básicos, estado de flujos de efectivo, método directo, método indirecto, flujos de operación, inversión, financiamiento, y también tiene análisis financiero. Y también tiene cómo se elaboran los estados financieros comparativos, tal como presentan las empresas. Eso estoy explicando con ejemplos que tengan comparativo, que tengan notas, que tenga todo. Entonces, ustedes lo pueden ver este libro. Entonces, ¿qué tiene? Me voy a ir al último. Aquí está. Tiene aspectos generales sobre información financiera del sector público y privado. Tiene lo que es las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Están las 14 normas, le he transcrito para que después se analice. Tenemos marco conceptual sobre finanzas y flujos de efectivo. Está el flujo de efectivo del sector público. Está el flujo de efectivo, su elaboración para el sector público, cómo se elabora en el sector público, y también para el sector privado. Aquí está para el sector privado y tiene su ejemplo también para el sector privado. Entonces, tiene análisis también aquí, análisis e interpretación de estados financieros. En esta elaboración
de elaboración de estados financieros para el sector privado, están todos los ejemplos, cómo se elaboran estados financieros comparativos, como hacen las empresas, como mostramos, de PIB, se ven así, eso, esos ejemplos están con ejercicios. Ya hay 2 ejercicios en el sector privado y hay 2 ejercicios en el sector público. Entonces, ustedes pueden ver análisis e interpretación, si quieren análisis horizontal, vertical, tanto sector público, sector privado. Entonces, aquí hay ejemplos, cómo se hace el informe, y también habla de fraudes en efectivo. Entonces, es un libro que lo pueden comprar ahí en la fotografía ZUT, por si acaso vende el libro original, y también en la caseta 1 de la Final Calama, también hay este libro, y ahí también hay donde, ¿cómo se llaman? Calama y Oquendo, hay unos palmeras donde está frente al cajero del Banco Nacional, al frente hay una tienda de libros, en ahí también venden este libro. Entonces lo pueden adquirir. No sé si alguna pregunta para entrar cómo se audita. ¿Alguna pregunta? Tal vez Eric Leandro o Alexander o Julio Josué. Licenciado, perdón, yo tengo una pregunta. En la hoja de trabajo, ahí sale un signo negativo que es menos 300, si no me equivoco. ¿Por qué lo ha puesto negativo? Esa era mi duda. A ver, vamos a ir. Ah, ¿por qué salida de plata? Sí, Es salida de negativo. plata, por eso es negativo. Ah, salida de plata. Ah, ya, ya. Ah, ya. Ya, licenciado. Sí, negativo. Y los 150 también salida de plata. Si fuera entrada de plata sería positivo. Como en el caso de, por ejemplo, aquí de ventas. De ventas es positivo porque ha entrado plata, 1.400.000. Aquí hay 100.000, que es también salida de plata. Todos los salidas de plata son negativos y las entradas de plata son positivos. Ah, ¿Ya? ya, ya, licenciado. Gracias, esa era mi duda. Gracias. Ahora vamos a ver lo que es, ya hemos visto los conceptos, o sea, ya hemos visto los conceptos, esto es ya para auditar. Ya hemos visto qué es operación, inversión, financiamiento, métodos directo, indirecto. Siempre voy a tener mi objetivo. ¿Cuál va a ser mi objetivo de auditoría? Probar que exista esa entrada y salida de plata, que exista la entrada y salida de plata, que exista plata, cualquiera es de plata, que esté registrada toda la plata en este flujo, tanto entradas como salidas, que sean propios de su actividad, la entrada de plata, que sea de su actividad principal, que no sea entrada de plata por lavado de dinero, narcotráfico, prostitución, tesorismo, contrabando, que no sea de actividades ilícitas. Y voy a ver evaluación, si es al tipo de cambio, si es en dólares, al tipo de cambio oficial, y presentación que esté presente en operación, inversión, financiamiento, y además revelación, que esté revelado los movimientos más importantes de este flujo, de este estado, en las notas, que esté presentado, revelado en las notas. Entonces, eso va a ser mi objetivo de auditoría. Entonces, ya hemos visto esto, todo lo que es capital de trabajo es operación, todos los activos no corrientes es inversión, y todo lo que es pasivo no corriente y capital social es financiamiento. ¿Ya? Entonces voy a ver. Ya hemos visto esto, ya hemos visto, siempre va a haber riesgos inherentes, y riesgo inherente en efectivo siempre es alto. Todo el mundo está detrás de plata, tanto las personas como los ladrones o los corruptos, igual están detrás de plata. Entonces, el riesgo inherente en efectivo siempre es alto. Riesgo de control es que hay que ver si tiene controles. Si no tiene controles, el riesgo de control aumenta. Y tengo que hacer más procedimientos porque puede haber errores en la elaboración del estado de flujo de efectivo. Entonces, ¿qué procedimientos puede hacer? ¿Prueba de controles o pruebas sustantivas? Entonces, yo voy a definir en función de que conozca la entidad y los riesgos, qué procedimientos voy a hacer. Entonces, el orden de papeles va a ser de esta forma. Lo mismo que la anterior, va a haber siempre una sumaria, va a haber lo que es planillas de excepciones, va a haber planillas de eficiencias, planillas de ajustes, va a haber un programa, va a haber cuestiones clave y aquí voy a hacer lo que es una hoja de trabajo. O sea, yo tengo que elaborar, o si han hecho ellos, entonces yo voy a pedir su papel de trabajo para que yo revise este papel de trabajo en la auditoría. Voy a revisar si han hecho de acuerdo a lo que, ¿no? Lo que estoy indicando. Depende de la metodología, hay varias metodologías, pueden verle de centellas, pueden ver ¿qué llama esto? Zúñiga, hay otro, hay videos, entonces ahí va, pero otros no están correctos. Hay libros libros de Ayavire, hay libros de Francisco Pinto,
hay libro mío, entonces vean las metodologías. Entonces, yo voy a pedir su papel de trabajo. Entonces, y voy a revisar si están bien eliminados como debe ser. O si no tiene papel de trabajo, a veces sacan del sistema. Entonces, yo voy a tener que hacer este papel de trabajo. Voy a tener que hacer. Voy a revisar, voy a elaborar, yo voy a hacer este papel de trabajo y al final voy a comparar cuánto tiene la entidad y cuánto según auditoría. Y voy a sacar mis diferencias. Estas diferencias a mí me interesan a nivel de operación, inversión, financiamiento. Si estas diferencias son mayores a 7 millones, salvedad. Si estas diferencias son arriba de, digamos en este caso, arriba de, no sé, póngale, ¿cuánto es? Tenemos 2.300, en este caso está cuadrando, digamos, ¿no? Si estas diferencias son más del 50%, va a ser opinión adversa. O sea, yo voy a ver estas diferencias a nivel de operación, inversión, financiamiento. Si estas diferencias son de 3% hasta el 50%, pues puede ser salvedad. Si es más del 50% de las diferencias, va a ser adversa. Entonces, yo voy a ver de esa forma. Entonces, nos vamos a ir, solo para terminar, tenemos unos minutitos, me voy al libro. Me voy al libro, en el tienen ustedes resuelto. Voy aquí, tenemos unos minutitos. Estoy abriendo el libro, pero está tardando. Tal vez está cargado. Ahí está. Esperemos que abra. Este estado, la mayoría, ningún sistema contable te saca este estado como pide la norma. Ninguno que conozca yo. Ninguno que conozco, excepto del sector público. Inclusive el sector público tiene un error. Ya no saca ningún sistema. Sí o sí las empresas sí hacen, digamos, estado manualmente. Hacen Excel, salvo que tengan algún programa, digamos que cueste 50,000, $100,000. Esos paquetes contablecitos los sacan. Pero después no. Todos los sistemas que yo conozco, todas las empresas deben hacer manualmente. Lo que saca el sistema es origen y aplicación de fondos. Nada más. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Sí o sí tienen que ser a pulso o en Excel. ¿Ya? ¿Qué tiempo lleva hacer nosotros en una auditoría hemos tardado una semana en revisar este estado? Una semana. Solo en hacer. Después hemos comparado con lo que tiene la entidad. ¿Ya? Entonces, en otros lados, por la experiencia que ya tenemos, tardamos 3 días o 4 días en hacer el estado y comparar con lo que tiene la entidad. Y cuando no está bien la entidad, le decimos está mal, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, y tienen que corregir. ¿Ya? Tienen que corregir su estado. Entonces, aquí me voy a ir al flujo, está abierto por suerte. Entonces, estoy abriendo, entonces aquí ustedes me voy directamente a lo que es la parte práctica. Tenemos unos minutitos. Entonces, aquí está. Ustedes van a armar su sumario. ¿Se ve, no? ¿Me confirma si se ve? Sí, se ve, licenciado. Entonces, ustedes su sumario van a armar a nivel de operación, inversión, financiamiento. No van a armar todo el estado, sino a nivel de operación, inversión, financiamiento. Aquí tienen la sumaria. Variaciones de efectivo, saldo inicial, saldo final. Ahí tienes, es a nivel, la presentación estoy poniendo. ¿Cómo debe presentarse? Operación, inversión, financiamiento, variación, saldo inicial y saldo final. Entonces, esto es mi sumario. Entonces, de esto me voy a ir. Yo ya puedo concluir, digamos, aquí. Le faltan notas, por si acaso, en este estado de Sobose, le faltan notas. Hay variación de 214 millones y no tiene nota. Hay variación de 210 millones y no tiene nota.
hay variación de 179 millones y no tienen nota. Hay variaciones tan grandes, hay saldos tan grandes y no tienen nota. O sea, lo que quiero decir, cuando hay variaciones o saldos muy grandes, debe tener nota. Entonces aquí, vamos a ver ahorita, excepto eso sería razonable. Aquí está lo que es la excepción. Falta de revelación de notas de la composición de cuentas significativas del flujo de efectivo. Dice, movimiento neto de activos fijos. Directamente le pone 214 millones. ¿Cuánto es compras y cuánto es ventas? Necesito saber. Incremento de deudas bancarias financieras, dice, intereses. 210 millones. ¿Cuánto es bancaria? ¿Cuánto es financiera y cuánto es interés? Necesito saber. Amortización de deudas financieras, bancarias, financieras e interés, dice amortización. ¿Cuánto amortizado bancaria? ¿Cuánto amortizado financiera? ¿Y cuánto es interés? Necesito saber. Entonces, no ha puesto eso. Entonces, por eso lo estoy poniendo como una excepción por los montos. 200, el primer monto es 214 mil, 214 millones, 210 millones, 179 millones. Estamos hablando de millones, arriba de 100 millones. Por lo tanto, hay criterio, hay la causa, el efecto y las recomendaciones. No hay excepciones, no hay deficiencias, diré que no hay ajustes, diré que no hay. Aquí está mi programa, ¿no? Y aquí está mi hoja de trabajo. Yo he hecho como auditor. Elaboro mi hoja de trabajo. Si tiene la entidad, yo me presto que me faciliten esto en Excel o lo que tenga y reviso y lo convierto con mi papel de trabajo. Entonces, hago los ajustes. Aquí yo tengo mi papel de trabajo, lo que hemos hecho, método indirecto, y después comparo con lo que tiene la entidad. Aquí está, estoy comparando según entidad y según auditoría. Esto es, según auditoría, este es mi papel de trabajo, yo debo hacer. Si tiene la entidad, reviso y eso se va a convertir en mi papel de trabajo. Y comparo con lo que tiene la auditoría y comparo a nivel de operación, inversión, financiamiento. Comparo a nivel de, no me interesa internamente, me interesa a nivel de totales de operación, inversión, financiamiento. Y saco las diferencias. Aquí salió 1.800.000, 2 millones, 4 millones. Está debajo del nivel de materialidad, por lo tanto es razonable. A lo menos el porcentaje es 0,7%, 1%. Entonces, si bien en el segundo es 12%, la variación, pero es inmaterial porque 7 millones es mi materialidad. Por lo tanto, digo que es razonable este estado, excepto la falta de revelación y notas. Entonces, me voy a la presentación, está en operación, inversión, financiamiento. Está bien. En revelación le faltan notas a estas variaciones que son. ¿Qué dice en el flujo? Aquí está. ¿Por qué, digamos, estoy observando? Aquí está lo que es. Dice, movimiento de neto de activo fijo, dice, 214 millones. Aquí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto es ingresos y cuánto es gastos en activo fijo? Dice, aumento en deudas bancarias y financieras de intereses. ¿Cuánto? ¿Cuánto es bancaria, cuánto es financiera y cuánto es interés? ¿No? Son 210 millones. Amortización, dice, de bancaria, financiera e interés. ¿Cuánto amortizaba bancaria, cuánto es financiera y cuánto es interés? Entonces aquí también estoy observando montos grandes, igual que en el Estados Unidos, arriba de 100 millones. Todo lo que son menos de 100 millones no observo. Entonces, eso tenía que tener. Entonces, esa es más o menos la forma de documentar una auditoría del estado de flujo de efectivo. Ya has dicho, ningún sistema contable saca en el sector privado. Todos hacen manualmente, salvo que sean empresas que tengan inversiones en los sistemas internacionales. Hay sistemas que cuestan 50,000, 100,000 dólares. Eso sí saca. Pero los demás, los que venden en Bolivia de 300, 500, 2,000, 5,000 dólares, esos no sacan flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. Con esto hubiéramos terminado esta clase. No sé si alguna pregunta, alguna consulta. No sé si alguna consulta, alguna duda y terminamos la clase. Licenciado, buenos días. El papel de trabajo, todo el papel de trabajo es de la empresa Soboce, ¿no? En este caso, ese papel de trabajo es hecho por el auditor. Pero si hubiera hecho Soboce, yo me presto y lo convierto. Y reviso uno por uno si ha hecho bien. Y si está mal, corrijo. Y si convierte en mi papel de trabajo de mí, porque yo lo corrijo. Porque hay veces, por ejemplo,
lo que yo encuentro normalmente, la actualización del patrimonio. Yo en una empresa, cuando hemos hecho una auditoría, hemos visto incremento en financiamiento de 10 millones, aproximadamente, más de 10 millones era, ¿no? Era 10 millones y algo. Financiamiento, decía, más de 10 millones. He ido a buscar ese movimiento de su flujo, en su papel de trabajo, he ido a buscar financiamiento, decía, incremento de patrimonio, más de 10 millones, 10 millones, digamos. He ido a buscar y no he encontrado ni en caja ni en bancos, no he encontrado, porque he revisado caja, todo el mayor de caja, todo el año, para ver dónde está, si ha entrado la plata, no ha entrado. En bancos, he revisado, no ha entrado. Al final he ido al contador, le he dicho, aquí hay un incremento de financiamiento por 10 millones y no encuentro la entrada de plata. Me dice, licenciado, es la actualización del patrimonio. Es la actualización del patrimonio, licenciado, me dice. Pero eso no es movimiento, no es plata, no es efectivo. Eso hay que eliminar. Me dice, yo ya he pasado 5 auditorías y nadie me ha observado. Así me ha dicho. Yo ya he pasado 5 auditorías y nunca me han observado este hecho. Siempre he hecho así. Yo no me voy a pelear. Nunca peleense. Lo único que he impreso la NIC 7, he impreso, le he dicho, lea. Aquí está la NIC 7, lea, y aquí está un librito adicional, mi libro. Revise y hablamos de aquí a unos 3 días. Después de leer, que ha leído, analizado seguramente, a los 3 días, vuelve y le digo, ¿qué opina? Según la norma, ¿hay que eliminar o no hay que eliminar? Porque no es movimiento de efectivo. Según la norma, sí hay que eliminar. Elimina, o no, si no elimina, no ajusta, salve en el dictamen, porque el monto es grande, 10 millones. Ha tenido que ajustar. Normalmente, esos errores vas a encontrar. No te vas a pelear por 20,000, 30,000 bolívares. Tienes que pelearte por algo que afecte la opinión. Si no afecta la opinión, métele a una deficiencia de control interno y punto. Pero si afecta la opinión, tienes que decirle, si no modifica, va a afectar la opinión. La opinión va a ser con salvedad o va a ser adversa. Entonces, normalmente hay esos errores, ¿ya? Esos errores ponen. Entonces, ¿qué hacen las empresas? La mayoría hacen con origen aplicación de fondos. Con la primera variación que hacen, cuadra, pero no está correcto. Tienen que eliminar todo lo que no tiene movimiento de plata. Eso dice la norma. La norma dice que deben eliminar todo lo que no tiene movimiento de plata. Entonces, hay que eliminar. Entonces, eso les puedo comentar. No sé si algún comentario más, alguna consulta para terminar la clase. Entonces, si no hay preguntas, directamente el lunes vamos a ver lo que es auditoría de notas a estados financieros y ahí terminamos la ejecución. El otro domingo tienen el examen del segundo parcial, 9:30 de la noche, y sábado es seminario superior a las 9:30 también de la noche. Lice, ¿y los trabajos del primer parcial ya lo ha revisado? Seminario he terminado de revisar, me faltan solo los legajos de seminario. Gabinete estoy revisando, ¿no? Estoy revisando recién el primer del tema 1. Yo espero revisar, espero tener que tengan notas hasta el día del examen, van a tener sus notas del primer parcial. Ya está bien, Lice. Seminario está revisado ya 50 puntos por si acaso, de seminario. Solo faltan los legajos de seminario. Mientras que de gabinete estoy en el tema 1, ya he revisado de un grupo, estoy en el segundo grupo, entonces entro tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, y espero tener las notas hasta el domingo de ustedes, y seminario hasta el sábado. Listo, si no hay preguntas, un gusto, nos vemos directamente el lunes. El lunes, licenciado. Hasta el lunes.